Finalmente encontré un poco de tiempo para poder colgar otro vídeo antes de las vacaciones navideñas, así que vamos con el relato de Skeleton Crew titulado Superviviente, Survivor Type. Es un relato de 30 páginas que previamente se publicó en una antología de relatos llamada Terrors en el año 1982, y lo menos que se puede decir de él es que es muy perturbador. Hay quien lo calificaría de repugnante en el sentido literal de la expresión. No es una historia para estómagos delicados, pero de lo perturbador que es y lo bien narrado que está, debe ser incluido en esta antología. De hecho, Stephen King mencionó en una ocasión que estaba entre sus 5 relatos favoritos escritos por él mismo. El argumento está ambientado a principios de los años 70, ya que el protagonista es un médico cirujano llamado Richard Pinchetti, pero que han anglicanizado, bueno, lo ha adaptado al inglés, mejor dicho, ha adaptado al inglés su apellido de Pinchetti a Pine. Richard Pine es un cirujano que ha traficado con drogas del hospital. Y en estos momentos ha viajado a Vietnam, a pesar de estar en plena guerra, para conseguir más heroína y poder revenderla en Estados Unidos. Lo que ocurre es que el barco se hunde en el trayecto de vuelta y él acaba náufrago en un islote desconocido, en un islote que él no conoce en el Pacífico, sin nada de comida, pero con todo su cargamento de heroína y con 2 cuchillos que ha logrado salvar del barco, del bote salvavidas. La pregunta es, ¿hasta dónde será capaz de llegar para sobrevivir? Pues para responder a esta pregunta hay que leerse el relato, eso sí, teniendo en cuenta que no es muy duro en el aspecto alimenticio. Así que no desvelaré más y pasaré directamente al comentario. La estructura del relato es de 30 páginas y utiliza el formato epistolar, como ya ha hecho King en varias ocasiones. Aquí se trata de un diario. Como pasa a menudo en la novelística de aventuras, los supervivientes del naufragio llevan un relato, o sea, un diario para contar sus experiencias día a día. Aunque no fecha el año, sabemos que es principios de los 70, porque habla de la guerra de Vietnam en tiempos de Richard Nixon, y empieza el 26 de enero, día del naufragio, y lleva Pine o Pinchetti la cuenta de los días hasta una fecha indeterminada de finales de febrero, primeros de marzo. De hecho, a medida que sufre el hambre, naturalmente, las heridas, que ahora comentaré para quien haya leído el texto, pues la escritura empieza a perder coherencia, que es una de las partes interesantes de esta obra, como alguien que al principio, si bien herido, está relativamente sano y con esperanzas de que lo encuentren, pues está sufriendo todo lo que nos podemos imaginar y lo que vamos leyendo, y aún así sigue escribiendo, lo cual es muy poco creíble, pero lo hace, lógicamente, su estilo refleja su estado mental y físico. El relato también es interesante porque probablemente refleje un problema grave que Stephen King estaba teniendo en la vida real. Ya mencionamos que en los 70 sufrió una desmedida afición al alcohol, lo cual indicaría en la novela El Resplandor, pero en los 80 sufrió, además del consumo desmedido de alcohol, una adicción a la cocaína, que él mismo ha reconocido posteriormente. Y teniendo en cuenta, aquí el personaje lo que consume es heroína. No es consumidor, pero debe hacerlo para soportar el dolor de la operación que ya tenemos todos en mente o que hemos leído.
Entonces, cuando habla de la posible adicción y de los efectos de la droga, posiblemente King habla por propia experiencia, si bien con cocaína y no con heroína. También es posible que en esta historia del canibalismo King se haya inspirado en el suceso de los Andes y tal vez por eso la tragedia de los Andes que todos conocemos. Los supervivientes del accidente aéreo uruguayo que tuvieron que alimentarse durante 2 meses de la carne humana de las víctimas del accidente. Aquí naturalmente no hay más víctimas que él, por lo tanto el ejercicio es de autocanibalismo en el sentido más literal de la palabra, lo cual ciertamente es poco creíble. Naturalmente esto, pues, la historia, si bien disparatada, es tan perturbadora que uno no puede dejar de leerlo. Es muy poco creíble que por mucho que uno sea médico cirujano, con un par de cuchillos logre amputarse partes de su cuerpo y sobrevivir a la operación, con los medios con los que cuenta en una isla desierta. Pero, insisto, es una obra de ficción y, y lo mejor que tiene, aparte del estilo en que se redacta el diario y las ansias de supervivencia, de ahí el título, de hecho, Survivor Type, es no tanto superviviente, sino personalidad de superviviente, que es lo que tiene el protagonista. Dejo hasta el final la duda, de hecho el final es más bien abierto, pero en mi opinión queda claro que fallece, como no puede ser de otra manera. Es, ya digo, perturbador y, ya digo, de no ser Stephen King, quizá esto no habría sido publicable, por lo duro que es y lo radical y transgresor que supone este argumento. Pero para mí supera, de hecho no le encuentro más defecto que ese, que bueno, que no es un defecto, depende de si a alguien le gusta o no que sea tan explícito un relato de ficción. La obra tiene varias adaptaciones, normalmente en formato cortometraje, pero no he visto ninguna. Y aunque sí tengo curiosidad por ver cómo adaptan una historia tan radical. Y sin más, pasamos a, bueno, ya en el caso de que disponga de tiempo mañana, tal vez pueda concluir el análisis de las mejores obras o sea, los mejores relatos de la antología Skeleton Crew, sino ya quedaría para los primeros días de enero. El último relato que he seleccionado de esta antología se titula Abuela, y si bien es mucho más psicológico que que Superviviente, que es más que horror, es repugnancia, perturbación, Abuela es mucho más de terror psicológico, y en estas fechas navideñas sería adecuado para niños valientes. Veremos si puedo comentarlo antes de tomarme el descanso navideño. En todo caso, si mañana no me veis, pues feliz Navidad y año 2026. Hasta pronto y muchas gracias.